Hay un proyecto maravilloso de Dios, un proyecto desde tiempos eternos. Pero lo interesante de este proyecto divino es que no fue mostrado en el Antiguo Testamento. Ninguno de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, pudo verlo. Dios no lo mostró. Ese proyecto revelado en el Nuevo Testamento por Dios mismo, ese proyecto de Dios se llama la iglesia. Usted no encuentra la iglesia en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron del Mesías, de su muerte, de su obra, de su sacrificio, de su sufrimiento y de su reino. Hablaron de muchas cosas, pero no veían por revelación la iglesia que fue mostrada en el Nuevo Testamento. Y dicho que la iglesia no es un lugar, a veces lo tratamos de esa manera. Aún. Vamos a la iglesia porque tenemos en nuestra mente la idea de iglesia como sitio. La iglesia no existió hasta que Cristo murió en la cruz. Templos sí hubo, templos, lugares donde se reunían para adorar, sea los judíos, o sea cualquier otro grupo religioso de tiempos antiguos. Había lugares de reunión, iglesias no. Iglesia no. Entonces, en ese proyecto de Dios, llamado iglesia, hay cosas que todavía tenemos que aprender, hay cosas que permanecen en nuestra mente, que deben salir y ser renovados por nuevos conceptos, principios divinos. Vamos a leer Primera de Corintios. Espero entre hoy y, si es la voluntad, dentro de 8 días poder ver algo de la iglesia. Puedes mirar, los temas son independientes en el sentido de que hoy aprenderás. Si hoy no pudiste estar y llegas en 8 días, seguramente Dios podrá enseñar. Pero es ya que podamos ver algo de la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, dice: versículo 1, dice: no quiero, hermanos, no deseo, no es mi propósito que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, sin Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, maldito, Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Dónde comienza todo? En la oscuridad y tinieblas de la noche. Versículo 2. Ustedes saben cómo era su vida antes, cuando ustedes eran religiosos, dice aquí el apóstol, cuando ustedes iban a adorar ídolos mudos. El marco religioso que manejábamos nos llevaba hacia allá. El marco social que se manejaba nos llevaba hacia allá, nos presentaba la religión. Ustedes iban ahí porque otros iban sin entender. Pero oscuridad en el versículo 2 y una luz impresionante en el versículo 3, porque aparece el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo.
Cuando usted mira Génesis 1, dice en el Génesis 1:1 dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí, en medio del caos, siempre aparece el eterno Dios. Y aquí, en la oscuridad, que aparece en versículo 2, esos ídolos mudos donde nosotros íbamos. Algunos pueden decir, ay, pero yo no iba a adorar imágenes, a mí no me gustaba nada de eso. Pero ¿saben una cosa? Que no tiene una imagen física, a veces la tiene de otra manera. Tal vez familia, esposo, esposa, un hijo, una hija, un trabajo, una profesión. Tal vez el que le rindan homenaje a los hombres. Oye, cómo está de hermosa, está de linda, y adora eso y le gusta y no puede vivir sin eso, y por eso se arregla lo más que pueda, porque sin eso no se puede vivir. Y cuando sin eso no puedo vivir, y eso de que no puedo vivir no es Dios, entonces eso es idolatría. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Nos sigue diciendo el versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Usted puede estar en un mundo de cristianos, estamos en un mundo de evangélicos cristianos, pero cristianos reales, ¿cuántos? Y solamente es posible llegar a ese cristianismo real, auténtico, genuino, por el Espíritu Divino, por el Espíritu de Dios. ¿Cómo llegaste tú a los pies de Jesús? Bueno, si has llegado a los pies de Jesús. ¿Cómo llegaste tú? Cuando un día escuchaste las verdades divinas y el Espíritu te hizo entender, te mostró, te abrió los ojos, lo que te habían dicho tantas veces, te dijeron de tal manera movió al mundo desde pequeño, tal vez lo escuchaste, de tal manera movió al mundo y tú no habías entendido, hasta que en un momento la luz llegó a tu mente y dijiste, ah, es verdad, me amó y se entregó por mí. Perdóname, Señor. Había leído ese versículo, lo había escuchado 1000 veces, pero ahora se abrió los ojos. ¿Quién hizo eso? El Espíritu de Dios. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay otro versículo por ahí que dice, muchos me dirán en aquel día, ¿se acuerdan? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré, nunca les conocí. Entonces, apartaos de mí, ¿cierto? Dice. Entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor, no es solamente llamarle Señor, sino ese llamarle que va enlazado con la fe, donde lo que yo digo va conectado con lo que yo creo. Ese es el llamar que me dice este versículo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Nadie puede realmente creer en Él como Señor si no se lo ha revelado el Espíritu Santo. Hay algo que el Espíritu Santo no hace en el versículo 2, y es llamar anatema a Jesús. Pero hay algo que sí hace el Espíritu en el versículo 2, y es llevarnos a que le llamemos Señor. Porque el propósito del Espíritu es glorificarlo, orar, que le glorifiquemos nosotros. Si tú no estás glorificando a Dios con tu vida, si tú no estás glorificando a Dios con lo que haces, no estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Si por el contrario eres tropiezo a otros, si por el contrario alguien te mira tu vida y te dirá, ay, no, por el cristianos como esos, ay, pero es que yo no voy a esa iglesia ni a ninguna otra. Si cosas así pasan, tú vives de esa manera, entonces no estás sido guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados, nos llevará a glorificarle a Él, a honrarle a Él.
Debemos salir de este cuadro de religioso, donde a veces nos metemos a realmente vivir vidas cristianas. Conozco personas, llevo la ventaja de tener muchos años, bueno, no humanamente, sino en los caminos de Dios. Es de conocer muchos cristianos que ustedes lo ven y dicen, wow, qué cristiano. ¡Wow! ¡Qué cristiana! Yo quisiera ser así de comprometido, de enamorado, de servicio. Pero cuando permite descubrir un poco lo que hay en ese corazón, orgullo, soberbia, falta de perdón, autojustificación de cosas que no deben ser. Porque somos muy buenos para justificarnos. Dios nos ayude a vivir un verdadero cristianismo. Porque la vida no vale la pena de otra manera. Que los años pasan, que la venida del Señor se acerca y no hay tiempo para jugar a ser cristianos. Ya ese juego debe dejar de ser jugado porque no vale la pena. Jugar a ser cristianos es perder el tiempo. Nos llena, nos satisface, nos trae paz. Ahí vamos en versículo 3. Vamos a mirar un poco en Juan capítulo 16. No es posible, y cuando usted mira el libro de los Hechos que habla del nacimiento de la iglesia del Señor, del ministerio evangelístico de los siervos en la iglesia, del ministerio misionero que está en los Hechos, usted ve ahí un personaje prominente, es el Espíritu Santo. Y en Juan 16, versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos antes de su partida. Ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? El 6. Porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién es ese Consolador? ¿Quién es ese ayudador? ¿De quién hablaba el Señor en ese momento? Del Espíritu Santo. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. ¿Dios te convenció de pecado? ¿Sí? Entonces, ¿quién estuvo ahí involucrado en ese proceso de mostrarte tu pecado? ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. Disculpe. ¿Qué dice el versículo 9? De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros,
pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, dice 13, cuando venga el Espíritu de verdad. Mire, está llamando al Espíritu Santo, el versículo 7, el Consolador. El Consolador, el versículo 7. Ahora lo llama el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él os guiará, Él será el maestro que os enseñará, que os hablará. Versículo 14, mira el propósito del Espíritu Divino. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Ese es el propósito del Espíritu Santo, glorificarle a Él. Miren que el propósito no es glorificarse a sí mismo. Y si usted busca en las Escrituras, usted no va a encontrar oraciones al Espíritu Santo. No lo va a encontrar. Y si alguien dice, sí, no hay, sí. Por favor, quiero que busquen en qué parte, en qué capítulo, en qué libro, en qué versículo se encuentra. Pero no he visto oraciones al Espíritu Santo o el propósito del Espíritu en buscar su gloria. Él dice el versículo 14, el Señor dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí tenemos, Él os guiará a toda la verdad. El tema de la iglesia, el tema del Espíritu Santo es importante. ¿Por qué es importante? Porque los que llegan a ser parte de la iglesia son personas convencidas de su pecado. Y quien hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Personas que son convencidas de su pecado y también convencidas de la solución que hay en Cristo Jesús. Ninguno que no ha sido convencido de su pecado hace parte de la iglesia. Todos los que hacen parte de la iglesia son personas que han pasado por el proceso en que el Espíritu Santo ha alumbrado y ha mostrado la suciedad de su pecado y le ha llevado a recurrir a la obra del Cordero. No es posible estar en la iglesia sin haber estado bajo la influencia y el trabajo del Espíritu Divino. Vamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 10. 10, versículo 9. Romanos 10, 9. Vamos desde el 8. 10, 8. Dice más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? El 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, como lo decíamos, pasar por esto. No es posible confesar con la boca, como dice y quiere el versículo 9, sin creer en el corazón. Sin creer en el corazón. Si yo creo en el corazón, entonces estoy confesando, como dice la Escritura, que Jesús
es el Señor. Este Señor habla de su divinidad, habla de su grandeza, de su autoridad, de que Él vino siendo quien es a morir por mí en la cruz. Y esto lo hace Dios, trabajo divino. Miren, algunos dicen, ay, si usted quiere hacerse, yo escuchaba hace años, usted quiere conseguir dinero, vuélvase pastor. Eso es sencillo. Usted acoge un garaje, ¿sí? Abre un garaje y comienza a invitar a la gente y usted comienza a hablar y se llena de plata. Una iglesia, eso no es una iglesia. Eso es un negocio. La iglesia de Dios está compuesta no de adeptos a alguien, y de seguidores de un pastor y de un misionero. La iglesia está compuesta por personas convencidas por Dios de su estado pecaminoso y venidos a la cruz para recibir el perdón de pecados. De resto, usted tiene un grupo religioso, muy animado, muy bonito, muy lindo, muy organizado, lo que usted quiera, pero no es la iglesia que hablan las escrituras. Ahora, la pregunta es, ¿haces tu parte de la iglesia? Y tú puedes decir, sí, claro, yo hace 20 años voy allá y me congrego. Me pregunta que si yo hago parte de la iglesia. Entonces volvemos. Ser parte de la iglesia no es ir a un lugar por 20 años. Ser parte de la iglesia es haber doblado sus rodillas de corazón arrepentido a los pies del Salvador. Y pueden pasar 20 años y no haber hecho eso, no haber creído. La pregunta es, ¿haces parte de la iglesia? ¿Y eso quién lo hace? Pues Dios. Ahí está el versículo 17, Romanos 10, 17, que dice, así que la fe, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los que hacen parte de la iglesia es porque tienen fe. Y a quien dice, pues yo tengo fe. Ah, tiene fe. Fe es creer en las verdades de Dios, aceptar las verdades de Dios. Y una de las verdades es que nosotros merecemos ir al infierno. Aparte de lo que Cristo hizo, aparte de su obra, merezco ir al infierno. Si tú no crees eso, entonces no hay fe en ti. No es posible tener fe sin haber entendido la situación en la cual estoy sin Dios, parte de la obra de Cristo. Vamos a Juan capítulo 20, a mirar ese obrar de Dios en el corazón que pasa solamente con aquellos que son rescatados y colocados en la iglesia de Dios. Pregunto, voy a colocar unas fechas. El 1 de abril, por decir algo, del 2018, una persona comenzó a asistir a la iglesia. 1 de abril, asistir a una iglesia local en una ciudad determinada. Digamos, esta ciudad, Calarcá. Una comenzó a asistir a una iglesia local el 1 de abril del 2018. ¿Sí? Pasado un año después, 2019, esa persona dijo, ahora entiendo. Antes no entendía. Ahora entiendo cuán sucio estoy, que si muero voy al infierno, y que Cristo murió y quiero pedirle perdón. Realmente lo entiendo ahora. Y llegó a los pies del Señor. Un año después, pregunta, ¿desde cuándo hace parte de la iglesia? 2018, que comenzó a congregarse, o 2019. 2019. Ah, bueno. Lo que hace Dios. Hechos 19, perdón, Juan 20, antes de Hechos 19, Juan 20,
Versículo 24. Cuando apareció el Señor después de la resurrección. Después de la resurrección apareció el Señor a sus discípulos. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios. Este es el Señor, es que Dios quiere, que Dios busca de cada uno de los que le han creído. Este Señor aquí de Tomás es un Señor que sale de un corazón convencido. Un Señor que sale de un corazón rendido, de un corazón avergonzado, de un corazón que reconoce que Él es y que yo no soy, Señor mío y Dios mío. Vamos a Hechos 19. Aquí están predicando en Éfeso. Allí en la ciudad de Éfeso predicando el Evangelio. Dice versículo 18, y muchos de los que habían creído, gracias. Miren, esta palabra se utiliza tanto, creído, que se desfigura. Pero este creer habla de esa fe conectada con un corazón que cree. De ese hablar, de ese decir que conecta con un corazón de fe. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Miren qué lindo es eso, cuando una persona dice, miren, yo era esto, yo era un drogadicto, yo era esto, yo no sé qué, pero Cristo llegó a mi vida. Una hermana, yo era una prostituta, yo era no sé qué, pero Cristo llegó a mi vida. Yo era otro día, yo trabajaba en la brujería, magia negra, me pagaban y yo era muy bueno con eso, pero el Señor llegó a mi vida y adiós, brujería. Otro dirá, yo era alcohólico, yo me tomaba hasta el alcohol de la casa, ¿no? Le echaba agua y le rendía y me lo tomaba. Eso, hasta el agua del florero. Pero el Señor llegó a mi vida, ya no soy. Y aquí dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe este versículo 20? Está hablando de que la iglesia está creciendo. La iglesia del Señor crece. Entre más convencidos hay por el Señor,
más crece la iglesia. Pero si tú has venido a ser parte de la iglesia, no sé qué práctica tenías de antes. No sé, tal vez tú también tenías prácticas de magia negra o magia blanca, también llaman magia blanca. O tal vez otra clase de cosas que tal vez guardes aún por ahí. Nexos, lazos que hay que cortar. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ellos no dejaron los libros ahí. No. Pero esto que hizo parte de mi vida pasada, esto que conservé por años, que tal vez me lucré económicamente de esto es basura y va a donde tiene que ir. No es bueno mantener lazos con cosas de nuestra vida antes de Jesús. Hablo de vicios, hablo de costumbres pecaminosas que cargan mi vida, que me quitan paz. Tal vez no son libros, tal vez hay otras cosas en tu vida que no te permiten avanzar. ¿Qué puede ser? Que Dios te ayude a entenderlo, porque es hora de que esas cosas sean quemadas. Porque esa es la manera en que crece y se hace poderosa en mi vida la palabra de Dios. Apenas estamos ingresando al 1 Corintios 12. Dentro de 8 días estaremos viendo un poco más de lo que el Señor dice acerca de su iglesia. Por el obrar del Espíritu Santo, creemos que Él es ¿quién? Señor. Él es Señor. No todo el que llama a Jesús Señor es por una realidad espiritual, pero todo aquel que ha sido convencido por Dios le llevará a serlo su Señor. Y la fe real expresa cambios, primero internos, y luego se van a reflejar de una manera externa. Porque así es la fe y el obrar de Dios en mi corazón. No tengo que hacer un esfuerzo grande para cambiar. Dios hace el proceso en mi vida. Solo debo disponerme. Señor, gracias por tu palabra hoy, por tu palabra viva, por tu palabra poderosa. Señor, queremos pedirte que cambies nuestra manera de pensar de la iglesia del Señor como un lugar, o de la iglesia del Señor como algo diferente a lo que enseña la Escritura. Señor, esta iglesia es una iglesia preciosísima a tus ojos, porque cada uno de sus componentes, de sus integrantes, es un tesoro comprado en la cruz. Es un hermoso tesoro sacado de las tinieblas, de la maldad, a la luz, al reino de tu amado Hijo. La iglesia no tiene un dueño aparte del Salvador. Nosotros no seguimos un pastor o un misionero X o Y. Nosotros somos seguidores de Jesús. Y Él es nuestra cabeza, nuestro Señor. Y a Él damos la gloria. En Cristo Jesús.